Ley 5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo. Preámbulo. Y la violencia de género, manifestación de las relaciones sociales, económicas y culturales históricamente desiguales entre mujeres y hombres, es un fenómeno de enorme calado que afecta no solo a la integridad física de las mujeres sino al reconocimiento de su dignidad. Conculca sus derechos fundamentales y socava el principio básico de igualdad entre hombres y mujeres consagrado en nuestra Constitución. Después de más de un siglo de lucha de las mujeres, se ha producido en nuestra sociedad un proceso de toma de conciencia social y, al mismo tiempo, al dejar de ser considerado este fenómeno como perteneciente exclusivamente al ámbito privado de las personas, la violencia de género ha alcanzado mayor visibilidad en los últimos años. Sin embargo, el problema dista de estar resuelto y, es más, está alcanzando proporciones preocupantes en nuestra sociedad y generando, en consecuencia, el lógico rechazo y la consiguiente alarma social. La violencia de género es un problema estructural, por lo que la presente ley pretende, desde un enfoque multidisciplinar, abordar este fenómeno de un modo integral, profundizando en las medidas de sensibilización y prevención, y perfeccionando aquellas otras específicamente encaminadas a paliar los efectos devastadores que la violencia produce en las víctimas, es decir, las medidas de atención, teniendo muy presente que el fin último que se persigue es la eliminación de la violencia de género de nuestra sociedad. Y la importancia que actualmente se atribuye a este fenómeno ha permitido que la comunidad internacional, y especialmente la Unión Europea, hayan reconocido que la violencia de género constituye una violación de los derechos humanos, lo que es un obstáculo para el desarrollo de cualquier sociedad democrática. La Organización de Naciones Unidas ha desempeñado una función decisiva mediante la creación de un marco jurídico internacional. La violencia de género ha sido objeto de estudio principalmente bajo el impulso del Decenio de Naciones Unidas para la Mujer, 1975-1985, que contribuyó poderosamente a sacar a la luz este problema. Uno de los instrumentos legales más importantes es la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 18 de diciembre de 1979, documento jurídico de mayor autoridad en relación con los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, la Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, proclamada en 1993 por la Asamblea General con motivo de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos celebrada en Viena, supuso un hito por cuanto al reconocimiento internacional del problema que supone la violencia de género. Y, más recientemente, cabe hacer referencia a las resoluciones de la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres, celebrada en Pekín en 1995, donde se obtuvo el reconocimiento de que cualquier forma de violencia que se ejerza contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos. La violencia de género viene siendo abordada, igualmente, por el Consejo de Europa por considerarla un serio obstáculo para la igualdad entre hombres y mujeres, hasta el punto que, desde el año 1993, la lucha contra la violencia de género constituye una de las prioridades de esta organización. En este contexto se han aprobado una serie de declaraciones y resoluciones, entre las que cabe citar la Recomendación Reg 2002-05 adoptada por el Comité de Ministros el 30 de abril de 2002 sobre la protección de las mujeres contra la violencia. La Unión Europea, por su parte, con base en diversos textos, fundamentalmente de la Organización de Naciones Unidas y del Consejo de Europa, ha venido dando cada vez mayor protagonismo en sus políticas a la violencia de género, elaborando diversas resoluciones, recomendaciones, declaraciones y acciones que reconocen la necesidad de combatir este fenómeno. Desde la conferencia de Pekín, se ha acrecentado la sensibilidad en esta materia y se ha tratado de aunar criterios entre los Estados miembros con el fin de que los derechos y libertades fundamentales de las mujeres se encuentren suficientemente reconocidos y protegidos. El Parlamento Europeo promovió, en el año 1997, la campaña de tolerancia cero frente a la violencia contra las mujeres, que comenzó en el mes de marzo de 1999, con objeto de movilizar a la opinión pública a favor de una actitud de no permitir la violencia. Asimismo, el Parlamento Europeo puso en marcha, en el año 1997, la iniciativa Daphne con objeto de promover medidas preventivas destinadas a combatir la violencia ejercida sobre las niñas los adolescentes y las mujeres, que pasó a convertirse, en el año 2000, en un programa completo para combatir la violencia.
El inicio de la preocupación comunitaria por el acoso sexual, junto a su reconocimiento expreso como forma de violencia, se produjo mediante la resolución del Parlamento Europeo, de 11 de junio de 1986 sobre la violencia contra las mujeres, siendo aprobada, posteriormente, la recomendación de la Comisión Europea de 27 de noviembre de 1991 relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, acompañada del Código de Conducta para combatir el acoso sexual. En esta materia, mención expresa ha de realizarse a la Directiva 2002/73/C del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, que declara el acoso relacionado con el sexo de una persona y el acoso sexual contrario al principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres. La presente ley, a la espera de la transposición que se realice a esta directiva, anticipa toda una serie de medidas conducentes a garantizar el objetivo marcado por la misma. Cabe, asimismo, destacar la reciente decisión número 803/2004/C del Parlamento Europeo, por la que se aprueba un programa de acción comunitario, 2004-2008, para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre la infancia, las personas jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo, programa Daphne II, que fija al respecto la posición y estrategia de la Unión Europea. Y en España, la Constitución de 1978 consagra, a través de sus preceptos, la igualdad real y efectiva, así como la plena participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social. Artículo 9.2, la igualdad de sexos. Artículo 14, el derecho a la vida, a la integridad física y moral, sin que pueda ser sometida a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Artículo 15, el derecho de la persona a la libertad y la seguridad. Artículo 17, y el derecho a la intimidad personal y familiar, artículo 18. Estos derechos vinculan a todos los poderes públicos, garantes de dichos derechos de la persona en nuestra sociedad. Así, el Gobierno de la Nación ha venido aprobando planes de igualdad de oportunidades para las mujeres, adoptando medidas dirigidas a combatir la violencia de género. Pero no es hasta el año 1998 cuando se adopta, por el Gobierno de la Nación, el Plan de Acción contra la Violencia de Género en el ámbito doméstico, aprobándose el segundo Plan Integral contra la Violencia Doméstica en el año 2001. Este proceso ha dado lugar a numerosas reformas legislativas en materia de violencia de género, llevándose a cabo importantes modificaciones en el Código Penal de 1995, así como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debiendo destacarse la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de extranjeros, así como la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. La Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, ha venido a constituir una herramienta jurídica de suma importancia, al permitir la protección integral, física, económica, jurídica, social y policial, e inmediata de las víctimas de malos tratos, pudiendo ser solicitada por la propia víctima. La aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, supone un paso más en la lucha contra la violencia de género al tratar de aunar esfuerzos y otorgar a esta cuestión toda la relevancia que socialmente merece. Por lo que respecta al ámbito de actuación de la Comunidad de Madrid, puede afirmarse que ésta ha sido pionera en la lucha contra la violencia de género, implantando los servicios necesarios de atención ya desde el año 1984, momento en el que se inauguró la primera casa de acogida. A partir de aquel momento, la Comunidad de Madrid ha estado fuerte y activamente comprometida en la lucha contra la violencia de género, materializándose sus primeras actuaciones a través de los planes de igualdad de oportunidades, que contemplaron medidas concretas dirigidas a asistir a las mujeres víctimas de violencia de género.
En el año 2001 se aprueba el Programa de Acciones contra la Violencia de Género, 2001-2004, que constituyó un avance de uno de los objetivos del Cuarto Plan de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres y que desarrolló importantes acciones en las áreas de prevención, atención y apoyo a las víctimas y cooperación y coordinación institucional y social, y permitió sentar las bases de una red de asistencia y protección para las mujeres víctimas de violencia de género, mereciendo ser destacado el papel que las corporaciones locales han venido desempeñando en el desarrollo de estas tareas a lo largo de los últimos años, al colaborar estrechamente con la administración regional en su empeño por desterrar de nuestra sociedad la lacra que representa la violencia de género. La persistencia de desigualdades y discriminaciones por razón de género, cuya manifestación más grave es, precisamente, la violencia que se ejerce contra las mujeres, motivó la creación por Decreto 256/2003, de 27 de noviembre, del Observatorio Regional de la Violencia de Género, como órgano integrador de las políticas contra la violencia de género que se lleven a cabo en el ámbito de la administración regional. La Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias y en el marco fijado en su Estatuto de Autonomía, tomando como referencia las recomendaciones internacionales así como los principios enunciados en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y una vez oído el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, quiere dar con la presente ley un nuevo paso para prevenir y combatir la violencia de género, desde una perspectiva integral y en sentido amplio, es decir, atendiendo a todas las posibles situaciones en las que se manifiesta la violencia de género ejercida por el hombre hacia la mujer, como expresión de desigualdad. Se considera, asimismo, violencia de género, lo que constituye una novedad de la ley, la ejercida sobre las personas dependientes de una mujer cuando se agrega a las mismas con ánimo de causar perjuicio a aquellas. Los menores, como es conocido, dependientes de las mujeres víctimas de la violencia de género son también y, a veces de forma directa, víctimas desprotegidas e instrumentalizadas por los agresores para agravar y abundar en el padecimiento de sus madres. Esto no supone una dispersión de la finalidad del objeto, sino la respuesta coherente y adaptada a la realidad de la situación actual de la violencia de género. Asimismo, se ha hecho especial hincapié en hacer visible y atender a aquellas víctimas de la violencia de género, cuya singular situación las hace más vulnerables, como son muy evidentemente las mujeres inmigrantes y las mujeres con discapacidad. Para abordar debidamente, tanto la prevención del fenómeno como la adecuada atención a las víctimas de la violencia de género, es preciso distinguir las diferentes manifestaciones del mismo y su conocimiento y reconocimiento social, y en este sentido la ley ha querido superar la visión restrictiva que muchas veces identifica violencia de género con violencia en el ámbito familiar o doméstico. Es por ello que se otorga relevancia a otros supuestos intolerables que también dan forma a la violencia de género como son la mutilación genital, el acoso sexual, las agresiones y abusos sexuales contra las mujeres, el tráfico o el favorecimiento de la inmigración clandestina de las mujeres con fines de explotación sexual, o la inducción a una mujer a ejercer la prostitución en los términos previstos en el vigente Código Penal. La ley trata, en definitiva, de ofrecer a la sociedad madrileña, en los términos y en el marco de nuestro ordenamiento jurídico, la necesaria regulación específica en materia de violencia de género, de forma tal que constituya el instrumento idóneo para dar plena cobertura y garantía en la materia regulada. La Comunidad de Madrid promueve esta ley en virtud de las competencias otorgadas por la Constitución española, artículo 149, 3, y desarrolladas por su Estatuto de Autonomía que recoge, dentro de sus competencias, la promoción de la igualdad respecto a la mujer que garantice su participación libre y eficaz en el desarrollo político, social, económico y cultural, en el marco de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. El gobierno regional pondrá en marcha las acciones necesarias a través de los oportunos planes de acción, atendiendo a los principios básicos de transversalidad, subsidiariedad y multidisciplinariedad imprescindibles para la eficacia de las mismas. La presente ley, estructurada en un título preliminar y 2 títulos más, 38 artículos y 9 disposiciones finales, incluye un conjunto de disposiciones destinadas a prevenir la violencia de género, lograr una protección integral a las víctimas, así como a combatir todos los aspectos, causas y manifestaciones de este fenómeno. En el título preliminar, relativo al objeto y ámbito de aplicación, destaca el objetivo primordial de la ley: prevenir y combatir la violencia de género en todas sus formas y manifestaciones y sin circunscribirse al ámbito de la violencia doméstica.
Así como esta última se caracteriza fundamentalmente por el lugar en que se lleva a cabo, la violencia de género queda delimitada por el sujeto que la padece: las mujeres. En el capítulo I del título I, la ley fomenta la adopción por parte de la Comunidad de Madrid de una serie de medidas de sensibilización frente a la violencia de género, tendentes a la progresiva eliminación de los prejuicios basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, o en roles estereotipados de mujeres y hombres. Dichas medidas de sensibilización pretenden erradicar pautas de conducta sexista que propician este tipo de violencia. Se recogen en este título medidas en el ámbito publicitario y de los medios de comunicación. Las medidas de prevención, recogidas en el capítulo segundo del título I, están encaminadas a detectar las situaciones de riesgo en que se encuentren las víctimas o potenciales víctimas de la violencia de género, y a evitar que se les produzcan daños efectivos. Se establecen, en consecuencia, las medidas pertinentes en el ámbito educativo, de los servicios sociales y sanitarios dependientes de la Comunidad de Madrid. Se presta una especial atención a la formación del personal que desempeñe sus funciones en dichos servicios, con el fin de que tengan los conocimientos necesarios para detectar situaciones de violencia de género. Igualmente, se fomenta la adopción de medidas de detección y prevención en los centros de trabajo. Por otro lado, se presta una especial atención al análisis sistemático y científico de las causas que motivan la violencia de género. Para ello se utilizan dos instrumentos fundamentales: los programas de investigación a realizar por la Comunidad de Madrid y las estadísticas de ámbito autonómico. Por último, se encomienda a la Comunidad de Madrid la promoción de convenios entre fuerzas y cuerpos de seguridad radicadas en su territorio con el fin de asegurar la mayor coordinación posible en las labores de detección y prevención que éstas llevan a cabo. El capítulo tercero del título I de la ley recoge las medidas de asistencia integral y de protección a las víctimas de violencia de género, y menores y personas dependientes de ellas cuando se les agreda a los mismos con el ánimo de causar perjuicio a aquella, dirigidas a proporcionarles, en primer lugar, información y orientación sobre sus derechos y recursos existentes, así como la pertinente orientación jurídica. Pero, además, se recoge un amplísimo catálogo de medidas asistenciales con las cuales se pretende dar una plena respuesta a las necesidades de las mujeres que se encuentran en la angustiosa situación de tener que superar y sobreponerse a alguna situación concreta de violencia de género. Se regulan con especial detenimiento todos los recursos de acogida de las víctimas, ya sea mediante centros de emergencia, de acogida o pisos tutelados, así como el eventual acceso a viviendas con protección pública. Se contempla, asimismo, el establecimiento de un programa específico de empleo para las víctimas de la violencia de género destinado a mejorar su empleabilidad, su inserción o reinserción laboral y, en definitiva, su autonomía. Se creará un fondo de emergencia para atender las necesidades inmediatas de las víctimas de la violencia de género, y se prevé, lo que constituye otra importante novedad de la ley, la posibilidad de que la Comunidad de Madrid se persone en los procedimientos penales instados por causa de violencia de género en calidad de parte perjudicada civilmente, conforme a lo establecido en el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el fin de resarcirse de los costes económicos derivados de la atención a las víctimas de violencia de género. Se recogen medidas destinadas a proteger a las mujeres que ostentan una relación funcionarial, estatutaria o laboral con la Comunidad de Madrid, y son, asimismo, objeto de regulación los ámbitos sanitario, laboral y educativo, en los cuales se arbitran medidas específicas de atención a las víctimas con la finalidad de prestarles un tratamiento adecuado a su especial situación, facilitarles la inserción o reinserción laboral y asegurar el mínimo perjuicio posible a los menores en edad escolar. Especialmente importante en este título y es la determinación del título habilitante para acceder a algunas de las medidas en él previstas. En el título segundo, referente a la organización administrativa y tutela institucional, la ley recoge una serie de principios que habrán de regir la actuación de la Comunidad de Madrid. Coordinación, descentralización y desconcentración en la gestión de los centros y servicios. Homogeneidad de las prestaciones asistenciales. Igualdad de trato y prestaciones de las usuarias. Suficiencia financiera y de medios materiales. Eficacia y agilidad en la prestación de los servicios. Y cooperación con las autoridades judiciales, el Ministerio Fiscal y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Asimismo, se prevé que el Observatorio Regional de la Violencia de Género sea el órgano integrador de las políticas contra la violencia de género que se lleven a cabo en el ámbito de la Administración regional.
Este mismo título segundo hace referencia, finalmente, a la colaboración con los municipios de la Comunidad de Madrid para la creación de la red de puntos municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género, con el cometido de desarrollar acciones de carácter preventivo y de sensibilización, así como de atención a las víctimas, y al órgano directivo con competencias en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, como responsable de la gestión de gran parte de las medidas recogidas en esta ley. Con el objeto de lograr una mayor eficacia de las medidas adoptadas en la presente ley, se introducen en 9 disposiciones finales una serie de modificaciones en diversas leyes de la Comunidad de Madrid para adaptar las normas vigentes al marco introducido por el presente texto. Título preliminar. Artículo 1. Objeto. Esta ley tiene por objeto prevenir y combatir la violencia de género en sus diferentes causas, formas y manifestaciones, así como garantizar la asistencia y protección de las víctimas, con medidas de carácter integral. Artículo 2. Ámbito de aplicación. 1. Quedarán incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley todas las manifestaciones de violencia de género, ejercidas sobre la mujer, como expresión de la discriminación, la situación histórica de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. 2. La violencia de género a que se refiere la presente ley comprende toda agresión física o psíquica a una mujer, que sea susceptible de producir en ella menoscabo de su salud, de su integridad corporal, de su libertad sexual, o cualquier otra situación de angustia o miedo que coarte su libertad. Asimismo, se considera violencia de género la ejercida sobre los menores y las personas dependientes de una mujer cuando se agrega a los mismos con ánimo de causar perjuicio a aquella. Quedan también incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley, las conductas que tengan por objeto mantener a la mujer en la sumisión, ya sea forzando su voluntad y su consentimiento o impidiendo el ejercicio de su legítima libertad de decisión en cualquier ámbito de su vida personal. 3. En particular, se entienden incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley las siguientes acciones o conductas, en la forma en que quedan definidas en el Código Penal. A. Las agresiones físicas o psíquicas a la mujer por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad aún sin convivencia. En el caso de mujeres con discapacidad, también las agresiones físicas o psíquicas ejercidas por hombres de su entorno familiar o institucional, aunque no tengan la condición de cónyuge o persona con la que esté o haya estado ligada por análoga relación de afectividad aún sin convivencia. B. Las agresiones y abusos sexuales contra la mujer. C. La mutilación genital femenina en cualquiera de sus manifestaciones. D. La inducción a una mujer a ejercer la prostitución, empleando violencia, intimidación o engaño, o con abuso de la situación de inferioridad, de necesidad o vulnerabilidad de la víctima. E. El acoso sexual en el ámbito laboral. F. Las detenciones ilegales, amenazas y coacciones. G. El tráfico o el favorecimiento de la inmigración clandestina de mujeres con fines de explotación sexual. Título y medidas frente a la violencia de género. Capítulo primero. Medidas de sensibilización frente a la violencia de género. Artículo 3. Objetivo y ámbitos. 1. Las medidas de sensibilización de la presente ley tendrán como objetivo la eliminación de los prejuicios basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, o en funciones estereotipadas de mujeres y de hombres, e irán encaminadas a erradicar las pautas de conducta sexistas que propician la violencia de género. 2. A tal efecto, la Comunidad de Madrid, en el marco de sus competencias estatutarias, adoptará las medidas de sensibilización pertinentes en los ámbitos publicitario y de los medios de comunicación y social, prestando especial atención a mujeres pertenecientes a colectivos o ámbitos donde el nivel de desprotección pueda ser mayor, y haciendo posible, en todo caso, la accesibilidad a estas campañas a las mujeres con discapacidad. 3. La Comunidad de Madrid utilizará todos los medios de comunicación que se consideren pertinentes, incluidas las nuevas tecnologías, con el fin de poner a disposición de la ciudadanía y en especial de las mujeres, de forma rápida y completa, la información básica relativa a todos los recursos dispuestos por la Comunidad de Madrid en materia de violencia de género, así como aquella relativa a la prevención de los malos tratos y atención a sus víctimas. Artículo 4. Medidas en el ámbito publicitario. 1. La Comunidad de Madrid velará para que la publicidad que se emita por los diferentes medios de comunicación radicados en su ámbito territorial no utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio. 2. El Observatorio Regional de la Violencia de Género, a través de su Consejo Asesor, estará facultado para
A. Informar a instancias del órgano competente en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres o de cualquiera de las consejerías representadas en el Observatorio Regional de la Violencia de Género, en materia de defensa de los derechos de las mujeres y de lucha contra la violencia de género en el ámbito publicitario. B. Colaborar en la realización de campañas de sensibilización que tengan por objeto el fomento de la lucha contra la violencia de género y la no discriminación por razón de sexo. 3. La Comunidad de Madrid, actuando de oficio o a instancia de parte, podrá solicitar la cesación y rectificación de cualquier publicidad emitida en su ámbito territorial que sea considerada ilícita, al amparo de lo previsto en la letra B, del apartado 1 bis del artículo 25 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. Artículo 5. Medidas en el ámbito de los medios de comunicación. 1. La Comunidad de Madrid velará por el cumplimiento estricto de la legislación en lo relativo a la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales, con especial atención a la erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres en todos los medios de comunicación social, de acuerdo con la legislación vigente. 2. La Comunidad de Madrid incorporará, en las emisiones de los canales de la Radio-Televisión Pública Autonómica y de los servicios de radio y televisión sobre los que corresponda otorgar autorización, contenidos específicos de sensibilización frente a la violencia de género y de fomento de la igualdad real entre hombres y mujeres. 3. La Comunidad de Madrid impulsará y colaborará activamente con las personas que desempeñan su trabajo como profesionales de los medios de comunicación en la promoción de dispositivos de autorregulación, con el fin de erradicar los contenidos que promuevan, legitimen o inciten a la violencia de género, así como para facilitar a las mujeres un ambiente social propicio a su protección integral y a la consecución de la igualdad real. 4. La Comunidad de Madrid manifestará su reconocimiento a las personas que trabajan como profesionales especialmente comprometidos con la igualdad de género y la lucha contra la violencia, mediante premios u otros incentivos, que se determinarán reglamentariamente. Capítulo 2. Medidas de prevención frente a la violencia de género. Artículo 6. Concepto. Las medidas de prevención irán encaminadas a detectar las situaciones de riesgo en que se encuentren las víctimas y potenciales víctimas de violencia de género, a evitar que se les produzcan daños efectivos, así como a conocer las causas y efectos de la misma. Artículo 7. Detección de situaciones de riesgo. 1. La Comunidad de Madrid desarrollará las actuaciones necesarias para la detección de situaciones de riesgo o existencia de violencia contra las mujeres a través de los servicios sociales, sanitarios o educativos, prestando especial atención a mujeres pertenecientes a colectivos o ámbitos donde la situación de riesgo pueda ser mayor. A estos efectos, y con la participación de los sectores afectados, se elaborarán los protocolos específicos para poder detectar tales situaciones. 2. Cuando el personal de los centros y servicios sociales, sanitarios y escolares tenga fundadas sospechas de situaciones de violencia o riesgo para las mujeres, deberá comunicarlo a los puntos municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género y al organismo competente en materia de mujer, siempre con el conocimiento de esta, y de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 3. Cuando se haya constatado o existan indicios fundados de estar ante una situación de violencia de género, las personas que desempeñan su trabajo como profesionales sanitarios, educativos o de servicios sociales deberán remitir de forma urgente los informes sanitarios de las lesiones físicas o psíquicas al juzgado de guardia y a la fiscalía. 4. A efectos de la detección y prevención de situaciones de riesgo de mutilación genital, la Comunidad de Madrid elaborará, en colaboración con los municipios de su ámbito territorial, un protocolo específico de actuación en esta materia. Artículo 8. Prevención en el ámbito educativo. 1. La Comunidad de Madrid, dentro de sus competencias, integrará en los currículos de los distintos niveles educativos los contenidos necesarios para que se eduque a los escolares en el respeto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y en la convicción de que la garantía de esa igualdad radica en compartir los mismos derechos y los mismos deberes. 2. En los planes de formación permanente del profesorado se incorporarán estrategias formativas que posibiliten la transmisión de valores de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, prestando especial atención a la detección, prevención y resolución pacífica de situaciones conflictivas entre ambos géneros. 3.
Por parte del órgano competente en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la Comunidad de Madrid, se diseñarán y elaborarán materiales específicos sobre violencia de género para su utilización en las acciones formativas impartidas en los centros de educación infantil, primaria, secundaria y para personas adultas. 4. La consejería competente en materia educativa velará por que en los centros escolares, a través de los consejos escolares, se preste una especial atención a los contenidos de los materiales y libros de texto utilizados en los diferentes niveles del sistema educativo, a fin de evitar que estos contengan elementos sexistas o discriminatorios que no contribuyan a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y a la prevención de la violencia de género. 5. La Comunidad de Madrid diseñará el perfil e impartirá la formación específica en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 6. Se garantizará la representación y participación en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid del órgano de la Administración Autonómica competente en materia de políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Artículo 9. Prevención en el ámbito laboral. 1. La Comunidad de Madrid colaborará con los agentes sociales, especialmente con las personas responsables de las empresas, representantes de los trabajadores y trabajadoras y organizaciones sindicales para diseñar medidas específicas de prevención de la violencia de género en el ámbito laboral, todo ello en el marco de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 2. Estas medidas podrán concretarse en sesiones de información y formación y, en la implantación de estructuras de apoyo y ayuda a las mujeres que estén implicadas directa o indirectamente en situaciones de violencia de género. Asimismo, entre los objetivos de dichas medidas estará la erradicación de comportamientos y ambientes que propicien la aparición de este tipo de violencia en el ámbito de las relaciones laborales. Artículo 10. Formación del personal sanitario, docente, de servicios sociales y de otros profesionales. 1. El personal sanitario de las áreas de atención primaria, atención especializada y servicios de urgencias, que en el desempeño de su trabajo pueda tener contacto con posibles víctimas de violencia de género, recibirá una formación en la materia, enfocada al reconocimiento de situaciones de violencia de género. 2. Igualmente, deberán adoptarse medidas para realizar, impulsar y facilitar formación a los colectivos de profesionales que atienden a las mujeres víctimas de violencia en los centros sanitarios y de servicios sociales, con el fin de que puedan prevenir y detectar precozmente los casos de violencia de género en todos los niveles de atención, así como garantizar la intervención adecuada en estas situaciones, prestando especial atención a mujeres pertenecientes a colectivos o ámbitos donde la situación de riesgo pueda ser mayor. 3. En colaboración con los puntos municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género, las oficinas judiciales locales y de distrito y los juzgados de violencia de género, el órgano competente en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la Comunidad de Madrid llevará a cabo el desarrollo de acciones de sensibilización y formación de las personas que desempeñan su trabajo como profesionales de los equipos psicosociales que presten servicios en los mismos, como instrumento adecuado y eficaz para la atención y protección de las víctimas. 4. Por parte de la Consejería en materia educativa, se introducirán acciones específicas sobre violencia de género en las acciones formativas incluidas en el Plan de Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad de Madrid. 5. Deberán adoptarse medidas para impulsar y facilitar formación a las personas integrantes de la representación empresarial y sindical de las empresas, con el fin de que puedan prevenir y detectar precozmente los casos de violencia de género en todos los niveles de atención, así como garantizar la intervención adecuada ante estas situaciones. Artículo 11. Programas de investigación. 1. La Comunidad de Madrid promoverá y desarrollará estudios e investigaciones sobre todas las formas de violencia de género con el objeto de analizar sus causas, secuelas físicas y psíquicas, el grado de sensibilización de la sociedad ante las mismas y los medios necesarios para su erradicación, prestando especial atención a mujeres pertenecientes a colectivos o ámbitos donde la situación de riesgo pueda ser mayor. 2. Los resultados de dichos estudios e investigaciones, en su caso, serán objeto de difusión pública. 3. De manera especial, se darán a conocer a las personas que desempeñan su trabajo como profesionales, y a las instituciones públicas y privadas relacionadas con la materia en los ámbitos social, jurídico, educativo, sanitario, laboral, judicial y policial, a los efectos de fomentar una sensibilización y concienciación general sobre la realidad del problema y sus posibles soluciones. Artículo 12. Estadísticas de ámbito autonómico.
El Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid incluirá en su programa anual estudios y análisis específicos sobre violencia de género y sobre la situación de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la Comunidad de Madrid, así como el tratamiento de datos desagregados por sexo, como instrumento en las acciones de prevención y sensibilización en esta materia. La Comunidad de Madrid realizará bianualmente en colaboración con las corporaciones locales un estudio sobre el impacto de la violencia de género en la región, así como una valoración de necesidades, recursos y servicios de atención a las víctimas. Artículo 13. Coordinación con fuerzas y cuerpos de seguridad. 1. La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería competente en materia de justicia e interior, con el fin de hacer más efectiva la prevención de las situaciones de violencia de género y la protección de sus víctimas, promoverá la suscripción de convenios de colaboración con los municipios que cuenten con cuerpos de policía local y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 2. Dichos convenios contemplarán entre sus objetivos la dotación de recursos y la formación necesaria a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a fin de conseguir la máxima eficacia en la prevención y detección de la violencia de género y en la ejecución de las medidas judiciales que se hubiesen adoptado para la protección de las víctimas. Capítulo 3. Medidas de asistencia integral y protección a las víctimas de violencia de género. Artículo 14. Concepto. 1. Las medidas de asistencia integral comprenderán todas aquellas actuaciones previstas en esta ley y dirigidas a. Informar y orientar a las víctimas sobre sus derechos y los recursos existentes. B. Atender la salud física y mental de las víctimas impulsando la recuperación de las secuelas de la violencia. C. Atender las especiales necesidades económicas, laborales, jurídicas, educativas, culturales y sociales de las víctimas derivadas de la situación de violencia. D. Atender las necesidades de acogimiento temporal garantizando la manutención, alojamiento, accesibilidad y seguridad de las mismas en los casos en los que proceda. E. Proporcionar seguridad a la víctima a través de los medios técnicos posibles. 2. Podrán beneficiarse de las medidas establecidas en este capítulo, además de las víctimas, los menores que se encuentren bajo su patria potestad, guarda o tutela y, en su caso, cualquier otra persona en situación de dependencia de la mujer. En el caso de que la naturaleza de los recursos recogidos en este capítulo no lo permita, las necesidades planteadas podrán ser atendidas con los demás medios de asistencia existentes en la Comunidad de Madrid. Artículo 15. Principios de actuación. La intervención especializada con las víctimas de violencia de género, se regirá por los siguientes principios. A. Asistencia integral. La atención a mujeres víctimas de violencia de género y de las personas que dependan de ella se realizará para dar cobertura a las diferentes necesidades derivadas de la situación de violencia. Se entenderán incluidos en esta cobertura la atención sanitaria, la atención social y laboral, la orientación jurídica, el acogimiento y la seguridad. B. Efectividad. Se adoptarán las medidas necesarias para que tengan garantizado el ejercicio efectivo de sus derechos las víctimas cuyas circunstancias personales y sociales supongan una mayor dificultad para el acceso integral a la asistencia y en especial, las mujeres inmigrantes, con independencia de su situación administrativa, o mujeres con discapacidad. C. Perspectiva de género. Teniendo en cuenta que la violencia de género tiene su origen en la desigualdad entre hombres y mujeres, la atención a las víctimas se realizará desde la consideración de las causas estructurales del problema, así como de las especiales circunstancias en las que aquellas se encuentran. D. Integración. Se promoverán las acciones necesarias para la integración familiar, social, laboral, cultural y económica de las mujeres víctimas de violencia de género, respetando su identidad cultural y su dignidad personal. Artículo 16. Dispositivos de acogida temporal. 1. La Comunidad de Madrid, a través del órgano competente en materia de mujer, dispondrá de los siguientes dispositivos para dar acogida temporal a las víctimas de violencia de género a las que se hace referencia en el artículo 2, 3a, de esta ley. A. Centros de emergencia, tienen por objeto dispensar alojamiento seguro e inmediato, así como manutención y otros gastos a las mujeres y menores a su cargo, por un tiempo máximo de 2 meses. Servirán de apoyo en los primeros momentos de toma de decisión de las mujeres mientras se determina el lugar de residencia adecuado en función de sus circunstancias, en particular el apoyo psicológico y la orientación jurídica conducente a la denuncia. Podrán ser beneficiarias todas las mujeres que accedan a través de servicios de emergencia, sociales o policiales establecidos y que así lo soliciten por ser víctimas de violencia de género. B. Centros de acogida.
Tienen por objeto dispensar alojamiento seguro, así como manutención y otros gastos a las mujeres y personas a su cargo, por el tiempo necesario para llevar a cabo su recuperación, sin que pueda exceder de 12 meses. Ofrecerán a las mujeres y personas a su cargo un tratamiento integral de recuperación que favorezca, desde los ámbitos psicológico, educativo, sociolaboral y jurídico, la normalización de la unidad familiar y la superación de los efectos de la violencia. Pisos tutelados, tienen por objeto dispensar alojamiento y seguimiento psicosocial a las mujeres y personas a su cargo que han finalizado el proceso de atención en un centro de acogida y que continúan precisando de apoyo en la consecución de su autonomía personal por un tiempo máximo de 18 meses. El ejercicio de este derecho requerirá título habilitante de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de esta ley. 2. Se atenderán las necesidades de las mujeres que se encuentren en condiciones de abandonar las redes de tráfico de personas con fines de explotación sexual a través de dispositivos residenciales que garanticen su seguridad y con programas específicos dirigidos a conseguir su autonomía personal. 3. Los servicios de alojamiento y acogida que se presten en los centros residenciales tendrán la condición de servicio público asistencial. 4. Las personas usuarias de los centros residenciales carecerán de todo derecho de carácter real o personal, de permanencia, disposición o uso de los inmuebles y enseres ubicados en ellos, una vez acordado el cese de dicha prestación y sin que resulte de aplicación, a tales efectos, la normativa civil, común o especial, en materia de derecho de uso, habitación, usufructo, arrendamiento, comodato, precario o prestación de alimentos. 5. Los aspectos organizativos y logísticos de los centros residenciales se regularán mediante decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Artículo 17. Acceso a la vivienda con protección pública. 1. Se reconoce a las víctimas de violencia de género un derecho de acceso prioritario a una vivienda con protección pública, de acuerdo con la legislación sectorial aplicable. 2. Para el ejercicio de este derecho se requerirá, en el momento de la solicitud, estar en posesión de título habilitante en los términos previstos en el artículo 31. 3. El acceso prioritario se regulará reglamentariamente. Artículo 18. Régimen de ayudas económicas. 1. El órgano competente en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres tramitará la ayuda de pago único prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Con independencia de la percepción de estas ayudas, las beneficiarias de las mismas podrán participar en los programas de inserción y reinserción laboral diseñados y puestos en marcha por parte de la Comunidad de Madrid. Esta ayuda será compatible con las demás ayudas y rentas a las que legalmente tengan derecho. 2. Se creará un fondo económico de emergencia, gestionado por el órgano competente en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la Comunidad de Madrid, para atender las necesidades inmediatas de las víctimas de violencia de género a que hace referencia el apartado 3A, del artículo 2 de esta ley. Dicho fondo será financiado con cargo a los presupuestos de la Comunidad de Madrid y será objeto de desarrollo reglamentario. 3. Para la percepción de las ayudas recogidas en el presente artículo, se habrá de acreditar la situación de violencia conforme a lo establecido en el artículo 31 de la presente ley. Artículo 19. Atención psicológica y social. 1. La atención psicológica y social, dirigida a las mujeres víctimas de violencia de género y los menores que se encuentren bajo su patria potestad, tutela, guarda o situación análoga y personas dependientes de la mujer víctima de violencia de género, tiene por objeto reparar el daño sufrido mediante una intervención integral y especializada. 2. La atención psicológica y social se prestará en los siguientes centros para mujeres víctimas de violencia de género de la Comunidad de Madrid. A. Red de puntos municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género, que ofrecerán servicios básicos desde el ámbito municipal en materia de atención a las víctimas consistentes en información, orientación, derivación y apoyo psicosocial de forma individual y colectiva, y que actuarán de forma coordinada con la red de oficinas judiciales locales y de distrito. B. La unidad psicosocial, que prestará atención a las mujeres e hijos e hijas que dependan de ellas que sufran afectación emocional por violencia de género y que se llevará a cabo de forma individual y colectiva. C. Los recursos de la red de centros para mujeres de la Comunidad de Madrid que desarrollen programas de intervención con mujeres. D. Los recursos especializados dependientes de la Consejería competente en materia de salud. 3.
Se establecerán programas específicos para la atención psicológica de las víctimas de las diferentes manifestaciones de violencia de género recogidas en esta ley. Artículo 20. Medidas en el ámbito educativo. La Comunidad de Madrid garantizará la escolarización inmediata de los menores dependientes en el caso de que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género. Artículo 21. Medidas en el ámbito sanitario. 1. La Consejería competente en materia de sanidad desarrollará y actualizará los instrumentos pertinentes para el análisis, valoración y establecimiento de unos criterios mínimos en el tratamiento sanitario de la violencia de género, en los ámbitos de la prevención primaria, secundaria o terciaria, promoción de la salud, formación, investigación, comunicación, o recogida de información. En dichos instrumentos se recogerán unas pautas uniformes de actuación y atención a las víctimas de violencia de género en todos los ámbitos de la intervención sanitaria. 2. Las personas que trabajan como profesionales sanitarios actuarán siempre teniendo en cuenta la protección y la exposición a situaciones de riesgo de una víctima de violencia de género y de las personas que dependan de ella, analizando cada situación concreta. Artículo 22. Medidas en el ámbito laboral y del empleo. Se establecerá un programa específico de cualificación para el empleo para las víctimas de la violencia de género destinado a mejorar su empleabilidad y a su inserción o reinserción laboral. Artículo 23. Medidas respecto al personal funcionario, laboral y estatutario de la Comunidad de Madrid. 1. Las empleadas públicas, tanto funcionarias, como laborales y estatutarias, de la Comunidad de Madrid víctimas de violencia de género, podrán beneficiarse con prioridad de medidas de traslado, baja o adaptación de su jornada laboral, en los términos previstos en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid y demás normativa que sea de aplicación. A estos efectos, el título habilitante exigido para la aplicación de estas medidas es el recogido en los apartados 1 y 2 del artículo 31 de esta ley. 2. En relación con situaciones de acoso sexual que pudieran sufrir las mujeres ligadas a la Comunidad de Madrid con una relación funcionarial, estatutaria o laboral, se adoptarán las siguientes medidas por parte del órgano competente en materia de función pública. A. Elaboración de una declaración de principios. B. La Inspección de Servicios de la Comunidad de Madrid contará con una persona, preferentemente mujer, que lleve a cabo labores de asesoramiento e información en las supuestas situaciones de acoso sexual. C. Las funciones de esta asesora consistirán en proponer las recomendaciones oportunas para una mejor prevención del acoso sexual y recibir las quejas que tuvieran lugar por ese motivo. Se elaborará por el órgano competente en materia de función pública, en colaboración con el órgano competente en materia de mujer, un protocolo de actuación de la persona asesora. 3. Por orden del consejero competente en materia de función pública, previo informe de la Consejería competente en materia de mujer, se dictarán las instrucciones oportunas para la correcta aplicación de las normas contenidas en el presente artículo. Artículo 24. Sistemas especiales de protección. La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería competente en materia de Justicia e Interior, implantará sistemas especiales de protección para aquellas mujeres que, estando en una situación de riesgo, lo necesiten. En este sentido, y con independencia de cualquier otro mecanismo de protección que pueda implantarse, se pondrá a disposición de los órganos judiciales un sistema tecnológico de detección de proximidad con el objetivo principal de garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales de alejamiento impuestas al maltratador. Artículo 25. Información y orientación jurídica. 1. La Comunidad de Madrid proporcionará a las mujeres víctimas de violencia de género información y asesoramiento jurídico inmediato y especializado, sobre todos los derechos que asisten a las víctimas de violencia de género, incluida la asistencia jurídica en la denuncia ante la autoridad competente, así como las actuaciones a llevar a cabo para el cese inmediato de la situación de violencia. 2. Las mujeres podrán acceder a los servicios de información y orientación jurídica sin necesidad de aportar ningún tipo de acreditación en relación a su condición de víctima, conservando, asimismo, su anonimato, sin necesidad de tener que prestar sus datos de identificación personal. Artículo 26. Derecho a la asistencia jurídica gratuita. 1.
Las mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, en los términos establecidos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, tendrán derecho a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. En estos supuestos una misma dirección letrada asumirá la defensa de la víctima. Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima. 2. En todo caso, cuando se trate de garantizar la defensa y asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género, se procederá de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, así como en el Decreto 86/2003, de 19 de junio, que regula la asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Artículo 27. Atención a mujeres víctimas de agresiones sexuales. La Comunidad de Madrid, a través del órgano competente en materia de mujer, dispondrá de recursos especializados en la atención a mujeres víctimas de agresiones sexuales a través de una intervención integral en la recuperación psicosocial y en el apoyo jurídico de las mismas. Artículo 28. Confidencialidad de las medidas adoptadas. Lo dispuesto en los artículos anteriores se aplicará sin perjuicio del derecho a la intimidad de las mujeres y de sus familiares o personas que convivan con ellas que puedan beneficiarse de las correspondientes medidas. Se velará por preservar el carácter confidencial de las causas que dan lugar a que las interesadas se beneficien de dichas medidas, con estricto respeto en todo caso a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, así como en la Ley 8/2001, de 13 de julio, de protección de datos de carácter personal en la Comunidad de Madrid. Artículo 29. Acción popular. La Comunidad de Madrid ejercerá la acción popular en los procedimientos penales por causa de muerte, lesiones graves o mutilación genital de la víctima, en la forma y condiciones establecidas por la legislación procesal. Artículo 30. Personación de la Comunidad de Madrid en los procedimientos penales iniciados por causas de violencia de género. 1. En los casos en que proceda, la Comunidad de Madrid se personará en los procedimientos penales instados por tales causas, en calidad de parte perjudicada civilmente, conforme a lo establecido en el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 2. La representación y defensa en juicio corresponderá a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de que las mencionadas funciones de representación y defensa en juicio puedan ser encomendadas a uno o más abogados colegiados en ejercicio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 447 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 31. Título habilitante. Con carácter ordinario se tendrá acceso al título habilitante que acreditará la condición de víctima de violencia de género y dará lugar al ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley. 1. En caso de que se haya presentado denuncia. A. Sentencia condenatoria por violencia de género, aunque no sea firme. B. Resolución judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género. C. Orden de protección o medida cautelar vigente, a favor de la víctima de violencia de género. D. Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la persona solicitante es víctima de la violencia de género. E. Atestado elaborado por las fuerzas y cuerpos de seguridad que han presenciado directamente alguna manifestación de violencia de género. 2. En caso de que no se haya presentado denuncia. A. Resolución administrativa por acoso sexual o acoso por razón del sexo. B. Informe técnico acreditativo de la condición de víctima de violencia de género elaborado por los servicios sociales y redes de la Administración Pública Autonómica y Local y los servicios municipales de atención integral a mujeres víctimas de la violencia de género. El informe técnico y la resolución administrativa serán vinculantes para la Dirección General de la Mujer, que los tendrá que validar y supondrá acceso inmediato al título habilitante. C. Los informes técnicos motivados, que se eleven a la Dirección General de la Mujer, por el personal de la Administración Pública que desempeñe su trabajo como profesional sanitario, educativo, de salud mental, o cualquier otro que se establezca reglamentariamente, en los que se proponga que se conceda a la mujer la condición de víctima de violencia de género. La Dirección General de la Mujer, en el plazo máximo de un mes, deberá valorar si estos informes técnicos acreditan la condición de víctima de violencia de género y el acceso al título habilitante. Título I. Organización administrativa y tutela institucional. Capítulo primero. Principios y coordinación. Artículo 32.
Principios que habrán de regir la actuación de la Comunidad de Madrid en el ámbito de aplicación de la presente ley. La organización y funcionamiento de los distintos órganos administrativos o centros asistenciales existentes, o que pudieran crearse, para la prevención, protección y adopción de las medidas reguladas en la presente ley, se ajustará a los siguientes principios. A. Coordinación de todos los centros y servicios disponibles para la asistencia a las víctimas, permitiendo la movilidad de las usuarias entre los mismos, en caso necesario. B. Descentralización y desconcentración en la gestión de los centros y servicios, garantizando la máxima proximidad a las personas usuarias de los mismos y la cobertura de todo el territorio de la comunidad autónoma. C. Homogeneidad de las prestaciones asistenciales previstas en esta ley, realizadas por los distintos centros adscritos o integrados en el sistema definido en el capítulo 3 del título I de la presente ley, con independencia de la administración que asuma su gestión o tutela. D. Igualdad de trato y prestaciones de las usuarias, con independencia del municipio en que tengan su residencia. E. Suficiencia financiera y de medios materiales para satisfacer las situaciones objeto de protección. F. Eficacia y agilidad en la prestación de servicios, especialmente los de carácter urgente o inmediato. G. Cooperación con las autoridades judiciales, el Ministerio Fiscal y las fuerzas y cuerpos de seguridad. H. Garantía de la calidad a través del establecimiento de sistemas de control que permitan verificar la eficacia de las actuaciones y servicios previstos en esta ley. Artículo 33. Coordinación con las entidades locales. 1. La Comunidad de Madrid y las entidades locales ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. 2. La Comunidad de Madrid y las entidades locales deberán facilitarse la información sobre la propia gestión de los asuntos que sea relevante para el adecuado desarrollo por estas de los cometidos regulados en la presente ley. 3. Asimismo, la Comunidad de Madrid podrá recabar de las entidades locales la asistencia activa que precise para el mejor cumplimiento de las actuaciones reguladas en la presente ley, pudiendo transferir, delegar o encomendar la gestión de dichas actuaciones a las administraciones e instituciones citadas. 4. Se faculta al Gobierno de la Comunidad de Madrid para la aprobación, con la participación de las entidades locales interesadas, de planes o programas sectoriales o instrucciones generales de actuación con relación a las medidas, actividades o servicios adoptados en la presente ley. Capítulo 2. Tutela institucional. Artículo 34. El Observatorio Regional para la Violencia de Género. 1. El Observatorio Regional de la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid es el órgano integrador de las políticas contra la violencia de género que se lleven a cabo en el ámbito de la Administración regional. 2. El Observatorio Regional de la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, creado por Decreto 256/2003, de 27 de noviembre, tiene naturaleza de órgano colegiado y su composición, adscripción, atribuciones, funcionamiento y demás aspectos de su régimen jurídico son los regulados en el citado decreto, en tanto no se oponga a lo regulado en esta ley. 3. El Observatorio Regional de la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 256/2003, de 27 de noviembre, cuenta con un Consejo Asesor, como órgano consultivo y de asesoramiento, y podrá crear los grupos de trabajo que considere pertinentes para el desarrollo de sus funciones. 4. El Observatorio Regional de la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid redactará anualmente un informe sobre los temas y propuestas desarrolladas en el seno del mismo. Artículo 35. Órgano unipersonal. 1. En la Comunidad de Madrid existirá un órgano con rango de dirección general, dependiente de la Consejería competente en materia de mujer, que desarrollará las medidas y actuaciones previstas en esta ley y en su normativa de desarrollo. 2. Entre las competencias de esta Dirección General se incluirán expresamente las referidas a prevención y sensibilización en materia de violencia de género, así como las de asistencia integral a las víctimas de esta violencia de género y, en todo caso, las siguientes. A. Promover medidas dirigidas a prevenir la violencia que se ejerce sobre las mujeres y menores a su cargo. B. Investigar las causas y el impacto de la violencia que se ejerce contra las mujeres y menores a su cargo, y difundir los resultados. C. Impulsar una educación igualitaria, a todos los niveles, que prevenga actitudes violentas contra las mujeres y menores a su cargo. D. Promover la formación de profesionales en materia de atención a las víctimas de violencia de género.
Sensibilizar a la sociedad contra la violencia de género y concienciar a esta de la gravedad de las conductas de que son víctimas las mujeres. Implicar a los medios de comunicación social, sensibilizando a los profesionales de los mismos, sobre la gravedad del fenómeno de la violencia de género con el fin de que colaboren en su erradicación. Facilitar una asistencia integral a las víctimas de la violencia de género. Funcionar como punto de coordinación de las órdenes de protección de las víctimas de violencia. Asistir y apoyar al funcionamiento del Observatorio Regional de la Violencia de Género. Todas aquellas otras funciones ejercidas por el órgano competente en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 3. Desde esta Dirección General se pondrán en marcha todos los mecanismos organizativos necesarios para la coordinación entre las distintas administraciones locales, tendentes a la consecución de la máxima eficacia y eficiencia en la ejecución de todas las medidas destinadas a combatir la violencia de género. 4. El órgano señalado en el apartado primero de este artículo estará legitimado para promover el ejercicio de la acción de cesación y rectificación de publicidad ilícita por utilizar de forma vejatoria la imagen de las mujeres, prevista en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. Artículo 36. Sistema Autonómico de Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género. 1. El sistema asistencial a mujeres víctimas de violencia de género estará compuesto por la red de puntos municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género, que actuará de forma coordinada con la red de oficinas judiciales locales y de distrito. La red de centros y servicios para mujeres de la Comunidad de Madrid, constituida por los dispositivos establecidos en el capítulo 3 del título 1 de la presente ley y los demás recursos específicos para atender las necesidades de las mujeres víctimas de las diferentes manifestaciones de la violencia de género. 2. El sistema prestará también asistencia a los hijos e hijas menores y personas dependientes de la mujer víctima de violencia de género. Artículo 37. Red de puntos municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género. 1. La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería competente en materia de mujer, y en colaboración con los municipios, pondrá en marcha la red de puntos municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género, para lo cual aportará la financiación adecuada. 2. Los puntos municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género son unidades pertenecientes a la administración local. Para su creación y puesta en marcha, podrán suscribirse los correspondientes convenios de colaboración entre los municipios y mancomunidades y la Comunidad de Madrid. En dichos convenios se establecerán los medios y atribuciones del punto municipal, así como las aportaciones que se comprometan a realizar las partes. 3. Los puntos municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género desarrollarán acciones de carácter preventivo y de sensibilización. Asimismo, corresponde a los puntos municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género dar información, orientación, derivación y acompañamiento a las víctimas de violencia de género que así lo soliciten. En su caso, actuarán de forma coordinada con la red de oficinas judiciales locales y de distrito. Artículo 38. Colaboración con entidades privadas y asociaciones sin ánimo de lucro. El órgano competente en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la Comunidad de Madrid establecerá cauces de colaboración con las entidades privadas y asociaciones sin ánimo de lucro cuyo objeto social comprenda la realización de actuaciones para combatir la violencia de género mediante la sensibilización, la prevención o la asistencia. Disposición final primera. Modificación de la Ley 3/1993, de 2 de abril, de creación del Consejo de la Mujer. 1. Se incorpora una nueva letra F, al apartado 2 del artículo 1 de la Ley 3/1993, de 2 de abril, de creación del Consejo de la Mujer, con la siguiente redacción. F. Velar especialmente para la erradicación de la violencia de género y para la consecución de los fines anteriores en beneficio de sus víctimas. 2. La letra K, del artículo 2 de la Ley 3/1993, de 2 de abril, de creación del Consejo de la Mujer, quedará redactada de la siguiente forma. K. Orientar las funciones anteriormente citadas en beneficio de las víctimas de violencia de género, prestando en el marco de sus competencias su total colaboración para el desarrollo, aplicación y consecución de las medidas previstas en la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. 3. Se añade una nueva letra L, en el artículo 2 de la Ley 3/1993, de 2 de abril, de creación del Consejo de la Mujer, con la siguiente redacción.
L. Cualesquiera otras funciones relacionadas con las mujeres que pudieran encomendársele. 4. Se incluye una nueva letra E, al apartado 1 del artículo 3 de la Ley 3/1993, de 2 de abril, de creación del Consejo de la Mujer, con el siguiente contenido. D. Representantes de víctimas de violencia de género constituidas en asociaciones que cumplan las condiciones exigidas en la letra A, del presente apartado. Disposición final segunda. Modificación de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de garantía de los derechos de la infancia y de la adolescencia. Se modifican los artículos 32 y 33 de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de garantía de los derechos de la infancia y de la adolescencia, que quedarán redactados de la siguiente manera. Artículo 32. Actuaciones administrativas. La Administración Autonómica protegerá a los menores de las publicaciones con contenido contrario a los derechos reconocidos en la Constitución, de carácter violento, pornográfico, de apología de la delincuencia, que fomente pautas de conducta sexista que propicien la violencia de género, o cualquier otro que sea perjudicial para el correcto desarrollo de su personalidad. Artículo 33. Actividades prohibidas. Queda prohibida la venta y el alquiler a menores de vídeos, videojuegos o cualquier otro medio audiovisual, que contengan mensajes contrarios a los derechos reconocidos en la Constitución, de carácter violento o que fomenten pautas de conducta sexista que propicien la violencia de género, de apología de cualquier forma de delincuencia, o de exhibición pornográfica, y su proyección en locales o espectáculos a los que esté permitida la asistencia de menores, y, en general, su difusión por cualquier medio, entre menores. Disposición final tercera. Modificación de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid. 1. Se introduce un artículo 67 bis en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, con la siguiente redacción. Artículo 67 bis. 1. La funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la excedencia en los términos determinados en la presente ley. 2. La acreditación de las circunstancias que dan lugar al reconocimiento de los derechos de movilidad geográfica de centro de trabajo, excedencia, reducción o reordenación del tiempo de trabajo, se realizará conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 31 de la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. 2. Se introduce un nuevo artículo 53 ter en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, que quedará redactado de la siguiente forma. Artículo 53 ter. La funcionaria víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo propio de su cuerpo o escala y de análogas características que se encuentre vacante y sea de necesaria provisión. En tales supuestos el órgano de la Administración de la Comunidad de Madrid competente en cada caso estará obligado a comunicarle las vacantes de necesaria provisión ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada expresamente solicite. 3. Se introduce un nuevo artículo 59 ter en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, con la siguiente redacción. Artículo 59 ter. 1. Las funcionarias públicas víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que resulte de aplicación ningún plazo de permanencia en la misma. Durante los 6 primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos. 2. Esto no obstante, cuando de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima lo exigiere, se podrá prorrogar por períodos de 3 meses, con un máximo de 18, el período en el que, de acuerdo con el párrafo anterior, se tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo, con idénticos efectos a los señalados en dicho párrafo. 4. Se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 69 en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, que quedará redactado de la siguiente manera. 4.
En los casos en los que las funcionarias víctimas de violencia de género tuvieran que ausentarse por ello de su puesto de trabajo, estas faltas de asistencia, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o salud, según proceda. Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la Administración de la Comunidad de Madrid. 5. Se introduce un nuevo artículo 57 bis, en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, que quedará redactado de la siguiente forma. Artículo 57 bis. En el marco de los acuerdos que las administraciones públicas suscriban con la finalidad de facilitar la movilidad entre el personal funcionario de las mismas, tendrán especial consideración los casos de movilidad geográfica de las funcionarias víctimas de violencia de género. Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 25/1997, de 26 de diciembre, de regulación del Servicio de Atención de Urgencia 1 de enero de 2002. 1. Se modifica la letra N, del apartado 2 del artículo 6 de la Ley 25/1997, de 26 de diciembre, reguladora del Servicio de Atención de Urgencias 1 de enero de 2002, que queda redactada de la siguiente manera. N. Organismos y servicios de protección integral contra la violencia de género. 2. Se introduce una nueva letra O, en el apartado 1 del artículo 6 de la Ley 25/1997, de 26 de diciembre, reguladora del Servicio de Atención de Urgencias 1 de enero de 2002, con el siguiente contenido. O, en general, todas aquellas organizaciones cuya finalidad se vincule a la seguridad de las personas, al pacífico disfrute de sus bienes y derechos y al mantenimiento de la normalidad ciudadana. Disposición final quinta. Modificación de la Ley 5/2001, de 3 de julio, de creación del Servicio Regional de Empleo. Se modifica el apartado M, del artículo 3 de la Ley 5/2001, de 2 de julio, de creación del Servicio Regional de Empleo, que quedará redactada de la siguiente manera. M. Elaborar programas específicos de empleo dirigidos a la mujer, así como a las víctimas de violencia de género que contempla la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Disposición final sexta. Desarrollo curricular en el ámbito educativo de materias referidas a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 1. Dentro del ámbito educativo se llevará a cabo, con carácter reglamentario, un desarrollo curricular acorde con los principios que rigen esta ley, introduciéndose las materias referidas a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. 2. A estos efectos, la Consejería competente en materia educativa de la Comunidad de Madrid, introducirá en la regulación de la oferta de asignaturas optativas correspondientes a los niveles de secundaria y bachillerato contenidos específicos referidos a la materia de violencia de género. 3. Asimismo, en el nivel educativo de primaria, se establecerán directrices específicas en materia de violencia de género a introducir en las tutorías que, con carácter semanal, se imparten en los centros. Disposición final séptima. Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 3 de la Ley 12/1999, de 29 de abril, de creación del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, con la siguiente redacción. 7. En el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid tendrá participación la persona titular del órgano directivo de la Comunidad de Madrid competente en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a quien se convocará a las reuniones de los diferentes órganos colegiados del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid en las que se vaya a tratar asuntos que puedan tener incidencia en la citada materia, y a las que asistirá con voz y voto. Disposición final octava. Habilitaciones de desarrollo de la ley. El Gobierno de la Comunidad de Madrid dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente ley. Disposición final novena. Entrada en vigor. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Disposición final décima.
El Fondo Económico de Emergencia al que se refiere el artículo 18.2, tendrá un plazo máximo para su creación y puesta en marcha de 6 meses desde la entrada en vigor de la presente ley. Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta ley, que la cumplan, y a los tribunales y autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar. Madrid, 20 de diciembre de 2005. Esperanza Aguirre Gil de Viedma, Presidenta. Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.